La mañana en Nueva York se levantó con una quietud inquietante, una calma artificial que no lograba ocultar la brutal conmoción desatada la noche anterior. Nadie, absolutamente nadie, había anticipado que la simple palabra rechazo, arrojada por Tucker, en el instante en que la noticia de la negativa de contrato se filtró, no fue la frustración lo que se propagó, sino un pánico primario, una cadena de ansiedad inexplicable que recorrió el clubhouse y las oficinas, tocando una fibra de terror más profunda que cualquier derrota. Los testigos cuentan que la primera figura en romper ese silencio opresivo fue Soto, quien, aunque públicamente mantenía una fachada de compostura, en privado era una tormenta. Apretando su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos palidecían, sus palabras no resonaban a cólera, sino a un miedo existencial. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que nos hayan rechazado, a nosotros? No era un lamento por la pérdida de un talento, sino el colapso instantáneo de la premisa fundamental sobre la que se había construido todo, la creencia de que el dinero y el prestigio eran garantías absolutas. Apenas unas horas después, la gerencia convocó una reunión de emergencia, pero aquello ya no era un espacio para el diálogo, sino un campo de batalla de fragmentos, donde cada palabra lanzada buscaba desesperadamente culpar al prójimo para salvar la propia posición. El foco no estaba en solucionar, sino en evadir la responsabilidad. En medio de ese torbellino, Soto, con una voz que fue ganando decibeles, comenzó a expresar un sentimiento que trascendía su rol. Sentía que el alma del equipo, lo que se suponía que definía su identidad, se había evaporado. Un joven analista presente sintió el frío recorrer la sala en ese preciso instante. La crisis había superado el umbral de un simple problema interno. Se había convertido en una amenaza sistémica. La MLB, al ver la gravedad de la situación, activó el protocolo de emergencia. Rob Manfred, el comisionado, tomó la decisión de intervenir personalmente, realizando esa fatídica llamada de un solo teléfono al comando de los Mets, dirigido por Carlos Mendoza. Aunque el contenido exacto de la conversación permanece clasificado, la esencia, según fuentes internas, fue inequívoca. Esto no es un problema de un equipo, Carlos. Esto es una cuestión de orden de toda la liga. Con esa frase, el significado de todo el evento se elevó a una dimensión completamente diferente, la de la disciplina y el control de la estructura. Poco después, Mendoza apareció en la sala de conferencias. Su tono era sereno, desprovisto de cualquier emoción perceptible, pero sus palabras no dejaban escapatoria. Nosotros les dimos este uniforme, y nosotros tenemos la autoridad para despojarlo. Todos entendieron al instante que aquello no era una advertencia, sino un ultimátum. La lista de sanciones, leída a continuación, fue sin precedentes y brutal. Suspensión indefinida, multas económicas masivas y restricciones para participar en eventos oficiales. La sala se sumió en un silencio absoluto que olía a derrota. La organización no estaba defendiendo a un individuo, estaba protegiendo el mecanismo. Sin embargo, y esta es la gran ironía, esa acción drástica no hizo sino exponer la podredumbre interna. La confianza, el verdadero cimiento del equipo, ya estaba irrevocablemente rota. La debacle de los Mets no es solo una historia de mala gestión, es el símbolo de que la fantasía que ha gobernado la MLB moderna, la idea de que el poder del dinero y las superestrellas pueden garantizar el futuro, ha alcanzado su límite de saturación. Cuando alguien se rebela y el orden solo puede restaurarse mediante la intervención de la máxima autoridad, es la confesión de que el sistema ha perdido la capacidad de autorregularse. Pero en el otro extremo del espectro existe una antítesis que brilla con la fuerza del silencio. Mientras el caos consumía la sala de juntas de los Mets, en Los Ángeles, Shohei Ohtani no emitió una sola declaración. Su silencio no es indiferencia, es la declaración más potente. Su conducta diaria se ha convertido en el estándar no escrito para todo un clubhouse. Él nunca alza la voz, nunca desprecia a nadie.
solo cumple meticulosamente con su rol. Es esa postura la que genera el verdadero orden, un orden que no necesita ser impuesto. La confusión de los Mets demostró que reunir estrellas y construir confianza son dos realidades diametralmente opuestas. Donde está Ohtani, nadie necesita gritar que es el centro, porque el centro se forma de manera orgánica, por la acumulación de las acciones diarias, no por una declaración de intenciones. Esto nos lleva a la pregunta que la propia MLB debe enfrentar. ¿Quién domina? ¿El dinero, la autoridad o la cultura? La diferencia entre un equipo unido por una disciplina tranquila y una organización que solo puede ser controlada por la coacción nunca había sido tan dramática. Esto se conecta con el asombro que cundió en el establishment estadounidense cuando Ohtani eligió a un socio comercial extranjero para su última gran asociación. Los insiders esperaban que una gigante corporación doméstica, una cara de América, asegurara su imagen. Pero él eligió la compañía de ultramar. Esta decisión no se explica solo por las cláusulas contractuales, se basa en la afinidad de valores. Ohtani siempre ha evitado el bombo y el platillo, colocando el criterio de evaluación en el resultado y la acción, no en la autopromoción. Este enfoque encaja perfectamente con culturas corporativas que priorizan la confianza a largo plazo sobre el hype fugaz. Y aquí es donde entra el dato que verdaderamente impactó a los expertos de la MLB. La imagen de aquel mandala chart, el diagrama de gestión de objetivos que Ohtani diseñó en sus años de escuela secundaria, que circuló sin traducción. Junto a metas técnicas como 160 km/h en la recta o control de picheo, colocó elementos como humanidad, agradecimiento y acciones para atraer la suerte. Lo que asombró a los analistas estadounidenses no fue la ingenuidad, sino la estructura, la eliminación total del azar. No dejó el éxito al talento o a la suerte, lo descompuso en acciones diarias controlables. Acciones que a primera vista parecían ajenas al rendimiento deportivo, pero que él codificó como elementos esenciales para componer la suerte. Esta mentalidad desafía la filosofía deportiva americana, obsesionada con el dato y la eficiencia máxima. Por eso, aquella foto se convirtió en un objeto de culto internacional. No era el retrato de la superestrella consumada, sino el testimonio de un hombre que, desde adolescente, diseñó cómo vivir. Es la prueba de un sistema que valora el proceso reproducible por encima de la maximización del resultado inmediato, buscando la armonía entre el éxito individual y el entorno. Ohtani, en esencia, no es solo un fenómeno de Japón o un rostro de la MLB, es un espejo en el que culturas dispares ven reflejadas sus propias carencias. Su influencia tranquila no emana de la autopromoción, sino de la extensión de los estándares invisibles que construyó desde su juventud. Llegamos a la pregunta crucial que los legends de la MLB se hacen con genuina seriedad. ¿Por qué Japón? Después de presenciar el MVP unánime, las 50 bases robadas, los 50 jonrones, el doble rol sin precedentes, la verdadera perplejidad radica en su origen. El sistema de desarrollo americano prioriza la racionalidad. Con la evolución del análisis de datos, el jugador es clasificado rápidamente y a los 16 años se ve forzado a elegir pitcher o hitter. El modelo de éxito es la minimización del riesgo y la concentración del talento en una sola vía para alcanzar las mayores en el menor tiempo posible. Pero Ohtani ha demostrado que ese sistema, aparentemente perfecto, nunca contempló su existencia. Si Ohtani hubiera crecido en una academia de élite en Florida o Texas, la conclusión es casi unánime entre los expertos. El doble rol habría sido descartado en el draft, calificado de ineficiente y riesgo prohibitivo. Habría sido forzado a elegir, y si bien habría sido un gran jugador en esa única disciplina, jamás habría alcanzado la forma total que hoy maravilla al mundo. En contraste, la cultura del béisbol japonés aún mantiene una ambigüedad rica. En el Koshien, no es raro que un jugador sea el lanzador ace y el cuarto bate. Vista desde la medicina deportiva moderna, es una carga irracional. Pero en medio de esa presión caótica, se forja no solo la técnica, sino la fortaleza mental para la autorregulación. El sistema japonés, a diferencia del estadounidense,
tiene margen para priorizar la posibilidad sobre la eficiencia. Esa imperfección, esa irregularidad, fue el caldo de cultivo que permitió sobrevivir a este unicornio. Como dijo un legendario scout americano, la eficiencia odia lo desconocido. Y Otani era precisamente eso, lo desconocido. El factor decisivo fue la aparición de Hideki Kuriyama y los Hokkaido Nippon Ham Fighters. Cuando Otani quiso ir a las mayores inmediatamente después de la preparatoria, ellos se interpusieron con la propuesta de desarrollar el doble rol. Fueron ridiculizados. Los scouts de Estados Unidos lo vieron como un plan demente, pero Kuriyama desechó la sabiduría convencional, movido por la simple convicción de que nadie tiene derecho a poner un límite al potencial de un jugador. La respuesta a la pregunta ¿por qué Japón? Es irónicamente clara. El doble rol no nació de un entorno de racionalidad extrema. Se cultivó en una cultura que permite la no racionalidad. El éxito de Otani es la victoria del béisbol japonés y al mismo tiempo una refutación silenciosa al hiperracionalismo desmedido. Cada lanzamiento y cada batazo que realiza renueva la pregunta: ¿qué es el talento? ¿Qué es el desarrollo? ¿Existe la verdadera evolución más allá de la eficiencia gestionada? La respuesta ha llegado desde la nación insular del lejano oriente. Los hombres que han visto innumerables leyendas desfilar ante ellos se rinden ahora, no con crítica, sino con asombro y respeto.